Hola, muy buen día. Mi nombre es Geraldine Borges Torres y soy normalista superior egresada de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Tengo 21 años y el día de hoy les voy a dar unas recomendaciones para las personas que están iniciando en esta hermosa labor de maestros, esencialmente en el área de inglés, en preescolar y básica primaria. Entonces vamos a partir de cómo aprenden los niños una segunda lengua. Para iniciar tenemos que identificar que todos tenemos diferentes maneras de aprender y que también tenemos diferentes inteligencias. Howard Gardner nos da este gran aporte hablando de la teoría de las inteligencias múltiples. Eso quiere decir que todos somos inteligentes a nuestra manera. Así el niño que es deportista, como el músico, como el matemático o como el que se le facilita eh, desarrollar sus destrezas lingüísticas, son inteligentes de la misma manera, solo que se expresan de maneras diferentes. Entonces acá tenemos la inteligencia musical, la corporal o kinestésica, interpersonal, lingüística, visual espacial, intrapersonal, interpersonal y la naturalista. Entonces ya cuando identificamos que todos tienen una inteligencia diferente, entonces como maestros debemos implementar esas estrategias que le permitan a todos desarrollar sus inteligencias, como el uso de canciones en el aula de clase, el movimiento, la relación con los demás, movernos, organizar el salón de una manera diferente. Y con respecto pues a las otras inteligencias, idear maneras para que todos aprendan y para que todos fortalezcan sus inteligencias, todas sus inteligencias. Y las estrategias de aprendizaje están propuestas por Rebecca Oxford. Estas pueden ser directas o pueden ser indirectas. Las directas constan de memoria, cognitiva y compensación. Eso quiere decir que por lo menos en la memoria, la escritura, la repetición o pues varios ejercicios reiterados que le permitan al estudiante memorizar el vocabulario o lo que se desea aprender. La cognitiva pues se refiere a todos esos procesos de organización de la información en la que se pueden hacer mapas mentales, mapas conceptuales, escrituras, resúmenes, entre otras. Y la compensación se refiere a cuando una persona se le dificulta comprender algo, entonces busca la manera, por lo menos recurriendo al diccionario o a un traductor en línea o de una u otra manera, busca compensar eso que no sabe. Y las indirectas habla sobre sociales, afectivas y metacognitivas. Eso quiere decir que cuando un niño, un estudiante no sabe algo, entonces se apoya en sus pares, las sociales, cuando le pregunta a su compañero. Las afectivas es cuando disminuye esos niveles de estrés o ansiedad que le generan el hecho de aprender un nuevo idioma. Y las metacognitivas es esa gran capacidad que tiene el ser humano de autorreconocer cómo aprende. Entonces, si yo sé en qué estoy fallando, yo misma lo puedo mejorar. Para continuar, también quiero hablar sobre el Natural Approach o el enfoque natural propuesto por Krashen. Este es un enfoque increíble que hace una relación entre cómo aprendemos nuestra lengua materna y cómo aprendemos una segunda lengua. Entonces, nosotros cómo aprendimos el español. No lo aprendimos porque un profesor nos dijo que la M con la A es ma. No, nosotros aprendimos escuchando a nuestros padres, mirando nuestro contexto, leyendo, ya cuando se adquiere ese lenguaje convencional, leyendo lo que vemos en las calles, en el hogar, entre otras. Entonces, de esa manera es como adquirimos un lenguaje y de esa manera es como se debería adquirir un segundo lenguaje. Entonces, el Natural Approach propone 4 etapas. Entonces, la primera es la preproductiva, en la que el estudiante es un ser pasivo, solamente escucha, solamente recibe los estímulos. Entonces el maestro tiene que idearse la manera de estimular al estudiante de todas las maneras posibles. Cuentos, canciones, narraciones, de todas esas expresiones comunicativas de las que los niños puedan escuchar. Posteriormente va la early production o la producción temprana, en la que los estudiantes ya empiezan a comprender y son capaces de explicar de una manera no verbal su comprensión de lo que se está hablando, o por lo menos con expresiones súper corticas como yes o no. Speech Emergency Stage es cuando ya empiezan a desarrollar su discurso de una manera corta,
pero pues ya son capaces de expresar por lo menos con una palabra, por lo menos si el maestro dice yellow o brown, entonces los estudiantes van a elegir entre una de esas dos opciones ya que han adquirido esa comprensión. Y finalmente, la Fluency Stage, en la que ya los estudiantes tienen toda la capacidad para poder expresar lo que desean o lo que se les está requiriendo de una manera más fluida. Para continuar, entonces vamos a hablar sobre las metodologías empleadas para la enseñanza del inglés. La metodología CLIL es la que se enfoca en presentar un contenido y de ese contenido desglosar pues toda esa actividad con el lenguaje. Entonces, por lo menos si decidimos hablar sobre el medio ambiente, entonces ya ahí podemos hablar sobre vocabulario, sobre los árboles, los animales, etcétera, etcétera. Y así se va organizando, se va estructurando todo el trabajo. La formación integral tiene en cuenta todas las dimensiones del niño y además de ello los indicadores de desempeño, el ser, el saber hacer y el saber. Entonces, qué pena, lo dije al revés. Primero saber hacer y ser. Entonces, se parte de que se tiene que presentar la teoría, después que se va produciendo y finalmente ya él demuestra que se apropia de esos conocimientos. Para continuar, el enfoque comunicativo se centra esencialmente en eso, en la comunicación. Entonces, nosotros aprendimos el inglés de una manera errónea, que era un enfoque gramatical, pero con este enfoque comunicativo se aprende que es importante comunicar, es importante hacerse entender y no tanto ser el más preciso o el más correcto con las expresiones gramaticales que deberían ser, porque por lo menos cuando estamos escuchando a un gringo, él dice yo quiero pasear al centro comercial, no lo dijo bien, pero nosotros lo comprendemos. Eso mismo pasa con el enfoque comunicativo, buscamos que los estudiantes puedan expresarse y pues ya más adelante esos ajustes de gramática, de pronunciación se van ajustando pues progresivamente. Y finalmente, el aprendizaje basado en tareas es una metodología que se centra en delegar tareas que desarrollen esas habilidades comunicativas de los estudiantes. Entonces, inicialmente se pone una pretarea, posteriormente el ciclo de la tarea y finalmente una posttarea. Entonces, ahora vamos a hablar sobre un versus entre la gramática y la comunicación. Desafortunadamente, como nosotros aprendimos a leer y a escribir el español, pues no fue la más adecuada, porque cuando nos enfrentábamos a un texto para leerlo, era de una manera fragmentada y además no teníamos comprensión, ¿sí? Entonces, ese es el error de enseñar con un enfoque gramatical. Se aprenden palabras sin sentido, se aprenden fonemas y pronunciaciones sin sentido, y esto impide que se fluya en el discurso oral y en la escritura. Entonces, si se enseña desde un enfoque comunicativo, como les decía anteriormente, inicialmente se adquiere la escucha y posteriormente el habla, como nosotros aprendimos nuestro idioma, nuestra lengua materna. Entonces, este enfoque de comunicación le permite al estudiante desarrollar esa habilidad, ese discurso, y posteriormente, pues ya cuando van pasando los años, se van haciendo los ajustes en cuanto a pronunciación, en cuanto a las normas gramaticales, las expresiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué enseñamos? Según los documentos ministeriales de Colombia, lo que se muestra acá es esencialmente los DBA de inglés, que se tienen en cuenta la escucha, la lectura, la escritura, conversación y el monólogo. Y esencialmente en el inglés se tienen en cuenta 4 habilidades: la escucha, la lectura, el habla y la escritura. Entonces, inicialmente, como les he dicho a lo largo de esta exposición, el estudiante desarrolla su escucha. Ya después de ello empieza a desarrollar pues su habilidad de hablar, el speaking,
Y posteriormente la lectura y la escritura son procesos que van de la mano. Entonces, ¿cómo se enseña el inglés? Les voy a presentar una planeación. Entonces, inicialmente se presenta un warm-up o un calentamiento, en la que por lo menos con una canción o con una rima o con algo que podamos activar la clase. Después, la introducción al tema. Entonces se puede presentar el vocabulario con unas flashcards o con unas imágenes o de una manera diferente. Ya después la presentación de la clase, entonces podemos presentar un cuento, podemos presentar una imagen o algo que tengan que se pueda desarrollar la temática deseada del día. Posteriormente, la práctica en la que los estudiantes van a hablar, van a expresar, en la que vamos a hacer que ellos se comuniquen, y finalmente cerramos puede ser con una canción, bye bye, con una tarea o preguntándoles cómo se sintieron en ese día de clase. Entonces ahora vamos con el manejo de clases o el classroom management. Entonces eso es algo súper importante para quien quiera ser maestro, ya que pues los niños son demasiado dispersos y a veces muy activos, entonces cuesta mantenerlos en orden. Entonces, para iniciar es muy importante, es de vital importancia establecer reglas, normas en las que los estudiantes sepan qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Además, tener en cuenta la organización de la clase, estar cambiando y tener en cuenta a los niños que son más activos, tenerlos más cerca. Y también, súper importante, darle la participación a todos. Y cuando alguien no participa, pues intentar como incentivar esa participación, preguntándole que si desea participar. Las pausas activas son súper importantes, canciones, juegos de palabras. Cuando ya el salón está demasiado desordenado, es genial hacer esto en vez de lanzar un grito. Es increíble. El mindfulness es una manera también genial de bajar esos niveles de estrés y ese trote que tienen los estudiantes. Entonces, poner música relajante, cerrar los ojos, se puede hasta meditar. Y finalmente los icebreakers. Entonces estos icebreakers se usan normalmente a inicio, cuando se va a iniciar cualquier jornada escolar o cuando uno va a conocer a un grupo. Entonces básicamente eso es romper el hielo y son actividades súper divertidas que propician esa comunicación, ese desarrollo de relaciones interpersonales. Es súper importante con los niños desarrollar rutinas, porque ellos poco a poco van desarrollando ese vocabulario que es súper cotidiano, como good morning, how are you, esas expresiones de good, bad, happy, sad, etcétera, etcétera. El clima, la fecha, son elementos súper importantes que, además de ubicar al niño en tiempo y espacio, le facilitan adquirir ese vocabulario que es súper cotidiano. Contamos con varios recursos como Bonnie Bonita, My ABC English Kit, que son elementos para los maestros aquí en Colombia. Y pues en plataformas virtuales también contamos con British Council, que de ahí también se pueden sacar actividades, guías de trabajo. Y una herramienta súper increíble que es Duolingo, una aplicación que le permite a los estudiantes ir progresando también en ese proceso de aprendizaje del inglés. Bueno, ya casi vamos cerrando, entonces las recomendaciones para un maestro que no tiene un muy buen dominio del inglés es, para iniciar, dirigir la clase con unos comandos simples y cortos. Hello, good morning, stand up, sit down, look at the board, etcétera, etcétera. Comandos súper corticos que los niños van a comprender usando el lenguaje corporal, y si ya pues no comprenden, hay que recurrir al español, pero evitarlo al máximo. Además se puede apoyar mucho en videos que narren los cuentos. Entonces, si no tiene la mejor pronunciación, se puede apoyar en ello.
usar muchas canciones esencialmente en preescolar y primero segundo, porque eso desarrolla muchísimo la habilidad de escucha y mejora la pronunciación de los niños. Además, se puede tomar como un soporte, como una ayuda a los estudiantes que tienen un nivel avanzado y ser muy resiliente, practicar la pronunciación, tomar todo con calma y finalmente, pues como les decía, tomar esas estrategias de manejo de clase para conservar la disciplina en el salón. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado la información presentada el día de hoy y muchas gracias.